¿Qué tal, queridos hermanos? Sean bienvenidos una vez más a estas reflexiones diarias del Santo Evangelio. Pues el día de hoy vamos a escuchar cómo el Señor, un espíritu impuro, le dice: sal de este hombre. Vamos a escuchar cómo Jesús en su misericordia se acerca a aquella persona. Pues bien, vamos a disponernos, seguiremos leyendo el Evangelio según San Marcos. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Meditaremos pues San Marcos del 1 al 20, capítulo 5 del 1 al 20. Llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. En cuanto Jesús desembarcó, un hombre poseído por un espíritu impuro vino a su encuentro de entre los sepulcros, pues habitaba en el cementerio. Nadie, ni siquiera con cadenas, podía controlarlo. En muchas ocasiones lo habían sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los grilletes. Nadie era capaz de dominarlo. Pasaba noche y día entre los sepulcros y en los cerros, gritando e hiriéndose con piedras. Cuando vio de lejos a Jesús, corrió hacia él, se postró y gritó con todas sus fuerzas: ¿Qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro en nombre de Dios que no me atormentes. Le dijo así porque Jesús le había mandado: espíritu impuro, sal de este hombre. Luego Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él le contestó: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no lo echara de aquella región. Como en la ladera del cerro había una gran cantidad de cerdos alimentándose, los espíritus impuros le suplicaron a Jesús: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió, y ellos salieron de aquel hombre y entraron en los cerdos. Estos, que eran unos 2000, se arrojaron al mar por un barranco y se ahogaron en él. Los que cuidaban los cerdos huyeron, contando la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Al llegar a donde estaba Jesús y comprobar que el que había tenido una legión de espíritus impuros estaba sentado, vestido y en su sano juicio, se llenaron de temor. Los que vieron esto relataron a los demás lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos, y comenzaron a suplicarle que abandonara su territorio. Cuando Jesús se estaba embarcando, el que había estado endemoniado le suplicó que lo dejara estar con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y cuenta todo lo que el Señor, por su misericordia, ha hecho contigo. Él se fue y se puso a proclamar por la Decápolis lo que Jesús hizo en su favor, y todos se quedaban admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos escuchado un texto que hay mucho que sacar de este texto, mucha riqueza espiritual para nuestra vida, pero trataremos de analizarlo brevemente para que nosotros también podamos adentrarnos a la palabra. Llega Jesús a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Cuando Jesús desembarca, dice la palabra que un hombre poseído por un espíritu impuro vino a su encuentro, y viene al encuentro de Jesús porque este hombre habitaba en el cementerio. Dice el texto que un hombre endemoniado, que era atormentado, que era lastimado, que se golpeaba, que lo habían amarrado entre grilletes y entre cadenas, que no podían con él, viene ante Jesús. Esto es interesante porque aquel hombre está poseído por una legión. Cuando Jesús le pregunta: ¿tú quién eres?, le dice: somos una legión. Pero el día de ayer, domingo, nosotros escuchábamos cómo los demonios, el demonio que también hablamos de un hombre poseído en la sinagoga, este demonio reconoce a Jesús. Entonces, hoy las legiones de demonios reconocen que Jesús es el Hijo de Dios.
E incluso le dicen, ¿qué tienes tú que ver con nosotros, Jesús, Hijo del Altísimo? Entonces aquí lo que nos está tratando de decir San Marcos es que, como veíamos ayer, los demonios reconocen a Jesús y toda la legión de demonios reconocen que Jesús es Hijo del Altísimo. San Marcos nos quiere decir que Jesús es el profeta que se estaba esperando, el profeta de la antigua alianza, el libertador, pero que ese profeta, ese Mesías, también era hijo del Dios Altísimo. Por eso le dice la legión, ¿por qué nos atormentas? Porque tú tienes el poder, por ser el hijo del Dios Altísimo, de sacarnos. ¿Por qué nos atormentas? Queridos hermanos, Jesús es el Hijo de Dios. Cuando Jesús llega a nuestra vida, yo quiero hacer esta pequeña analogía. En nuestra vida, antes de conocer a Jesús, de conocer a Cristo, tenemos muchas cosas, muchos pecados, mucha maldad que hemos realizado. Y empieza nuestra conversión. Jesús se encuentra con nosotros, Jesús nos ama y nos encuentra. Y empezamos a caminar. Y toda esa legión de demonios, esas cosas que nos apartan de Dios, entramos nosotros como en una pequeña lucha espiritual. Empezamos a luchar espiritualmente. A veces caminamos con Dios y a veces retrocedemos. Y estamos en esa lucha interna. A veces decimos, oh, quiero hacer esto que hacía yo antes. Pero está la parte del yo interno que te dice, no. Me acuerdo en unos retiros espirituales que llegaba el padre Uriel Medina al seminario a darnos unos ejercicios. Él decía, es como si nosotros tuviéramos dos perros. Un perro bueno y un perro malo. Un perro que te va a devorar y el otro perro que es bueno. Entonces él decía, ¿qué perro va a ganar? Decía, bueno, al que tú le des alimento, al que tú lo alimentes, ese va a ganar. Pues es lo mismo en nuestra vida espiritual. Cuando tenemos esa lucha interna con esa legión de demonios que nuestra conciencia a veces nos hace pensar, nos hace imaginarnos cosas, es ahí cuando nosotros confiamos en Dios, le ponemos nuestros problemas a Dios, le ponemos todo en sus manos. Y esa lucha, Él hace que esos demonios poco a poco, en nuestra conversión, se vayan saliendo. Pues bien, hoy San Marcos nos quiere decir que los demonios reconocen a Jesús. Tanto así que cuando ellos se dieron cuenta que iban a ser expulsados, dicen, queremos ir por lo menos a aquellos cerdos. Y es interesante porque cuando Jesús libera a ese hombre, los demonios, la legión, van con los cerdos y se quedan con los cerdos, pero los cerdos van y se tiran y estos mueren. Ni siquiera los cerdos se atrevieron a soportar ese mal. A veces San Marcos pone los cerdos y que el pueblo se asustó y que le dijo, Jesús, mejor vete de aquí porque tenemos miedo, vete de nuestro territorio. Hay mucha gente que puede hacer eso, pueden ver las obras maravillosas de Dios y siguen sacando a Dios de sus vidas. Le dicen a Jesús, ese pueblo, aléjate de nosotros. No vieron lo que Jesús hizo con ese endemoniado, lo bueno que Jesús hizo, que lo liberó, que tuvo misericordia de él. No se fijaron en eso, se fijaron en que los cerdos habían muerto, que se habían tirado. Y le dijeron a Jesús, vete, salte de nuestro territorio. Nos pasa a nosotros. Vemos lo bueno que Dios hace en nuestra vida y por algo malo que pasa a nuestro alrededor o en nuestra familia, dudamos de Dios. Le decimos, Señor, ya no quiero seguir, ya no quiero continuar, mejor vete de aquí. Hoy ese hombre endemoniado se le acerca a Jesús y le dice, quiero quedarme contigo. Él quería ser un discípulo. Y Jesús le dice, vete a tu casa con los tuyos y cuenta todo lo que el Señor, por su misericordia, ha hecho en tu vida. Jesús no le permite seguirlo como un discípulo, no permite, le dice, vete a tu casa y cuéntales. En otros pasajes Jesús dirá, vete y no se lo digas a nadie. Pero como este pueblo no cree y rechaza a Jesús y le dice, vete de nuestro territorio, Jesús le dice a este hombre que ha quedado liberado, regrésate, no vas a caminar conmigo, regrésate y ahí en tu familia, con tus amigos, con tu comunidad, dirás la misericordia que Dios ha hecho en tu vida. Hermano, es el momento de anunciar en nuestros hogares, en nuestras familias, todo lo que Dios ha hecho. A lo mejor no seguimos a Dios directamente
con un ministerio a la vida sacerdotal, religiosa, pero en nuestra familia, con nuestros amigos, Dios nos pide anunciar toda la misericordia que Él ha hecho en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, y que así, como aquel hombre que fue liberado, decirle al Señor que nos libere de esa legión de cosas que hay en nuestra mente y en nuestro corazón que nos apartan de Dios. Pues pidámosle a Él y a nuestra Madre Santísima que sea nuestra intercesora para que poco a poco vayamos sacando todo aquello que nos estorba y que no nos permite, como aquel demonio, acercarnos a Jesús. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, Dios los bendiga a todos y que tengan un excelente día.